En definitiva, estos son los 8 pilares que creo conforman el programa político liberal. Y, por tanto, ¿qué sería el liberalismo? Pues el liberalismo es una filosofía política radicalmente tolerante con los proyectos de vida de cada una de las personas. Una filosofía política que, precisamente porque es radicalmente tolerante, acepta la diversidad de modos de vida muy variados y muy diversos. Acepta la autonomía de cada persona para vivir su vida como ella crea que debe vivir su vida. Y, por tanto, reconoce el más amplio espectro posible de libertades civiles y de libertades económicas, entendidas como una esfera de no interferencia, es decir, como una esfera de autonomía frente a los demás, para que dentro de esa esfera yo pueda desarrollar mi propia vida como yo considere oportuno. Lo que se suele llamar izquierda, en general, suele ser bastante respetuosa con las libertades civiles, pero muy poco con las libertades económicas. Como si la economía, de alguna manera, no formara parte o no pudiera formar parte de la vida de las personas, y como si, por tanto, conculcando las libertades económicas de las personas, no estuvieran a su vez conculcando las libertades civiles de las personas. Hay un ejemplo que creo que es bastante claro. Imaginad que el gobierno prohibiera, que el gobierno nacionalizara la producción y la distribución de papel en una sociedad. De facto, el gobierno estaría controlando gran parte de la libertad de expresión dentro de esa sociedad, porque el gobierno sería quien podría repartir papel para publicar unos libros o para no publicarlos, para editar unos periódicos o para no editarlos. Por tanto, la libertad civil, tan fundamental de la libertad de expresión, puede quedar absolutamente sometida por una vulneración de las libertades económicas, por una vulneración del derecho de propiedad, por una vulneración de la libre transmisión de la propiedad, por una vulneración de los contratos. Y a su vez lo que llamamos derecha, de nuevo también con muchas excepciones y particularidades, suele ser relativamente respetuosa con las libertades económicas, pero muy poco respetuosa con las libertades civiles. Y creo que en la última semana hemos tenido algún ejemplo bastante llamativo de ello. De nuevo, como si las libertades económicas desvinculadas de las libertades civiles tuvieran algún significado. Es decir, ¿yo para qué quiero libertad en el ámbito económico? Para satisfacer una serie de fines, de objetivos en el ámbito civil o en el ámbito social. Si a mí me dices, no, usted puede acumular toda la riqueza que usted quiera. Ahora, cuando quiera utilizar esa riqueza en satisfacer sus fines, si los fines que usted va a satisfacer no me gustan, lo tiene prohibido. ¿Para qué quiero yo esa riqueza? Recordemos que las riquezas son medios para satisfacer fines. Si usted está conculcando, cercenando los fines legítimos que yo puedo satisfacer, evidentemente usted me está cortando las alas y la libertad económica carece de significado. Ejemplos de libertades civiles que son normalmente vulneradas por la derecha, entre comillas, pues tradicionalmente, hoy afortunadamente no, esto también es verdad que tanto la izquierda se ha ido volviendo un poco más respetuosa con las libertades económicas como la derecha se ha ido volviendo un poco más respetuosa con las libertades civiles, pero la libertad sexual, la libertad de formar una familia, la libertad de drogas, que hoy sí sigue absolutamente vulnerada, para que, es decir, la derecha podría llegar al extremo de decir, respeto tu libertad económica de tener un trozo de terreno, de plantar marihuana en ese terreno, pero luego incluso de vender la marihuana, pero luego no dejo que nadie la consuma. Se respetarían escrupulosamente las libertades económicas, de producción, de intercambio, de compraventa, pero luego a la hora de la verdad, el disfrute de ese producto vulneraría una libertad civil básica, como es la libertad de consumir aquellas sustancias que yo creo que son positivas o que me pueden llevar al disfrute o incluso al suicidio si mi fin es suicidarme, porque, por cierto, otra libertad civil normalmente vulnerada por la derecha es el derecho a una muerte digna, la eutanasia. Bien. El liberalismo, en cambio, si os fijáis, respeta tanto las libertades civiles como las libertades económicas, precisamente porque ambas están profundamente interrelacionadas, no se pueden cortar quirúrgicamente separando unas de otras, y todas ellas son necesarias para permitir esa esfera de desarrollo de los proyectos vitales de las personas.
La tolerancia política se llama liberalismo. La tolerancia política hacia los demás, hacia los modos de vida ajenos, incluso hacia aquellos que nos desagradan profundamente, se llama liberalismo. Y este es, de hecho, uno de los mayores ejercicios de responsabilidad cívica que uno puede realizar. Normalmente tendemos a pensar que lo más complicado, incluso para lo que podría estar legitimada la violencia, es que nos impliquemos en la vida de los demás. Muchas personas piensan, si no obligo a la gente a implicarse, a ayudar, a colaborar, a cooperar con los demás, la gente no querrá implicarse en la vida de los demás. Eso yo creo que es rotundamente falso. Somos seres sociales, somos seres gregarios, somos seres que satisfacemos nuestras necesidades en sociedad y somos seres también en mayor o en menor medida empáticos que, si vemos el sufrimiento, tratamos de ponerle fin y de remediarlo. Pero, incluso aunque fuera así, creo que mucho más complicado incluso que implicarte en la vida de los demás es aprender, es aceptar cuándo no tienes que implicarte en la vida de los demás. Es no meterte en los asuntos en los que no te llaman. Es respetar esa esfera de no interferencia de los demás para que los demás vivan la vida de formas en las que tú consideras aberrante, nociva, de formas que incluso pueden llegar a violar tu concepción de la trascendencia, de lo que es el bien y de lo que es el mal en esta sociedad. Pues bien, el liberalismo lo que exige es que todo eso sea respetado, porque la tolerancia jurídica hacia los demás, el respeto, en definitiva, hacia los demás, es la base precisamente para una coexistencia pacífica y que dentro de esa coexistencia colaborativa o no, colaborativa a veces, no en otras, cada uno, insisto, pueda desarrollar sus proyectos vitales sin que los proyectos vitales de nadie sean más valiosos que los de otro y, por tanto, sin que nadie tenga el derecho a imponerle a los demás sus propios proyectos vitales. Y precisamente la piedra angular de todo este edificio es el derecho a la libertad. Y por eso el liberalismo se llama liberalismo, porque se fundamenta en la libertad individual. Muchas gracias.